está. Perfecto, perfecto. Damos unos minutitos de empezar. Se debería ya ver la pantalla. Y vamos a estar compartiendo en esta clase número 2, entonces, estos secretitos que tienen mucho que ver con la banca, ¿no es cierto? Con los bancos, qué calificar, cómo prepararnos para acceder a crédito. Les voy a contar también algunos secretitos acerca de cómo aumentar la capacidad de endeudamiento, cómo aumentar la capacidad de endeudamiento más allá de lo que nos permite el sistema tradicional. Así que se viene bien entretenida la clase de hoy. Vamos a esperar unos minutitos antes de partir. Todavía estamos medio adelantados, así que un poquito de paciencia para los que ya están conectados. Vamos a esperar unos 3 minutos y partimos. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Estábamos contestando las redes sociales. Así que bueno, vi que algunos también de ustedes me siguieron en las redes sociales ayer, así que bueno, esa invitación está ya más que extendida para quienes se quieran poner en contacto por las redes sociales. Yo siempre contesto todos los mensajes, así que me pueden escribir por ahí, no hay ningún problema. Voy a activar el chat. Eso, Ricardo, era ya. Tres puntitos, tres puntitos. No me deja, no me deja. Eso parece que lo tienes que hacer tú, Ricardo, ¿no? Porque a mí no me Listo. deja. Ahí sí. Sí. Perfecto. Te voy a Todos. dejar como anfitrión. Probando, probando chat. Ahí está. Deberían poder verlos todos. Así que bueno, ya se van sumando más personas. Vamos a partir en unos minutitos más para darle tiempo a las últimas personas que se sumen. La clase de ayer estuvo bien entretenida, así que espero que les haya gustado toda la información de ayer. Hoy día ya nos vamos a meter un poquito más en el área chica. Vamos a simular, de hecho les voy a compartir ahí la pantalla, vamos a ver una simulación en tiempo real de cómo sería una inversión inmobiliaria. Así que nada, la idea va a estar imperdible, imperdible. Nos vamos a meter en el área chica de cómo generar un buen perfil para los bancos, pero más que eso aún vamos a ver también cómo se vería una inversión inmobiliaria en la vida real. ¿Sí? Esto de ponerse a simular y ver, oye, ¿qué pasaría si sube la tasa de interés? ¿Qué pasaría si aumenta el plazo del crédito? ¿Qué pasaría si disminuye el plazo del crédito? ¿Qué pasaría si hay una plusvalía esperada de un 5%, de un 2%, de un 10%? Bueno, todo eso lo vamos a ver en la clase de hoy. Es una clase más práctica. Hoy día ya nos vamos a acercar a tierra derecha a tener una clase bastante más práctica. Así que vamos a empezar a aplicar todos los conocimientos que tuvimos ayer. Vamos a agregar algunos conocimientos nuevos y vamos a meter todo en la juguera para ir haciendo ya algunas simulaciones bien concretas. ¿Ok? Así que va a estar imperdible, imperdible la clase de hoy. Le doy la bienvenida a los que se vienen sumando. Perfecto, ahí ya veo que está el chat activo. Así que eso. La clase de ayer no la subieron. Sí la subimos, según yo, Fidel, la subimos, ¿no es cierto? Eh, exactamente, ya la subimos, ¿no es cierto, Ricardo? Sí, La ahí clase de ayer. le compartí el link, lo enviamos a través de mail y también en el grupo de WhatsApp exclusivo del Ah, ya. curso. Ahí enviamos el YouTube. Pero también ahí se lo junté a Fidel para que lo pueda ver Ah, ahora si a excelente. lo mejor se le pasó el mensaje. Excelente. Ahí está Fidel. De todas maneras, como dice Ricardo, lo mandamos por correo y lo subimos al grupito de WhatsApp. Es súper importante que estén presentes en ese grupito de WhatsApp porque ahí es donde enviamos toda la información de este curso y enviamos también todas las notificaciones, cualquier novedad que necesitemos comunicar, se las enviamos directamente al grupito de WhatsApp. Así que es súper importante que estén ahí. También
los correos electrónicos se los estamos enviando con las clases grabadas, así que ahí la van a poder ver la clase y van a poder repasar los conceptos, lo que haga falta. Ya de todas maneras, por supuesto que hoy día también vamos a abrir una ronda de preguntas, así que cualquier dudita que haya quedado por ahí en relación a la clase de ayer, también la vamos a poder resolver hoy día, ¿ok? Así que eso, sí, efectivamente vamos a ver ahí el simulador hoy, así que, de hecho, no sé si quieres que veamos el simulador ¿cómo se llama? El que tenemos en la app, Ricardo, ¿o quieres usar el de la web? Porque si es de la web, si me dejas el link para tenerlo a mano, mejor. Te lo Es- dejo a mano. ¿Me lo dejáis por acá? Perfecto. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Así lo tenemos a mano y nos vamos a ir directamente a hacer algunas simulaciones en el simulador nuestro, digamos, en el simulador de Propital. Así que, ok, ya estamos a 2 minutitos de partir. Vamos a empezar. Perfecto, ahí está el simulador. Si lo quieren ir abriendo también, el simulador lo vamos a tener aquí. Desde ya les podemos compartir el link por si es que lo quieren ir haciendo con nosotros. Ahí está también el simulador. Ahí está, Ricardo lo dejé yo también. Es un simulador que nos permite, mira, les voy a compartir la pantalla, a ver si esto me deja ir, si me deja ir cambiando de pestañita, sí, ¿no es cierto? Ahí está, mira, ahí se lo voy a compartir rápidamente para que vean el simulador. Si quieren lo pueden ir. Excelente, Daniela, buenísimo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya estés ahí formando parte del equipo. Excelente. Bueno, ya vamos a partir, así que vamos a comenzar la clase. Muy atentos. Ahí está en pantalla el simulador. Vamos a volver a la presentación y con esto ya vamos a dar inicio a la clase de hoy. Vamos a estar entonces conversando un ratito acerca de cómo generar un buen perfil para la banca, todo lo que tenga que ver con el buen uso de la deuda, ¿cierto? Esta palabra que históricamente siempre ha estado cargada de paradigmas, ¿no es cierto?, de prejuicios, de creencias limitantes, ¿no es cierto?, que desde chicos hemos escuchado por ahí que la deuda es algo súper malo, que hay que alejarse. No quiero saber nada con las tarjetas de crédito, no quiero saber nada con crédito. Deuda igual a estrés, ¿no es cierto? Eso ha estado en la mente de muchas personas durante mucho tiempo, pero lo cierto, y tal como veíamos ayer, bien utilizada la deuda, puede ser también nuestra mejor amiga, ¿sí? Ahí están pidiendo el link de WhatsApp también, Ricardo, si lo puedes agregar en el chat, por favor, sería genial, así lo tenemos también a mano y nos aseguramos de que todos nuestros alumnos que Hoy, están aquí presentes puedan tener acceso también al grupito de WhatsApp, que es donde estamos mandando las clases grabadas, estamos mandando información, así que todos lo van a poder encontrar ahí, ¿ok? Así que, bueno, ahí vamos entonces con cómo obtener un buen perfil para la banca, en qué fijarse, vamos a ver algunas simulaciones en tiempo real de cómo nos quedarían los créditos, los dividendos, cómo asegurar que esto se pague con el arriendo, todo esto lo vamos a ver en la clase de hoy. Así que vamos a dejar al final también una sección de preguntas. Si no quieren que se les olvide la pregunta, la van dejando escrita en el chat nomás y yo las leo todas al final, ¿ok? Así que eso. Bueno, primero vamos con esta palabra, definición, que a lo mejor ya para muchos están familiarizados con esta palabra, pero ya que vamos a hablar de deuda, ya que vamos a hablar de banco, ya que vamos a hablar de financiamiento, es fundamental repetir este concepto de apalancamiento, ¿no es cierto? Apalancamiento porque es justamente como veíamos ayer, lo que nos permite multiplicar el ROI. ¿Se acuerdan que ayer vimos el ROI, el retorno sobre la inversión, y vimos cómo era posible llegar a unos ROI de un 100%, de un 200%? Incluso vimos un escenario extremo donde un comprador hacía una inversión con bonopié, después recuperaba el IVA y podía llegar a un retorno sobre la inversión como de un 1500%. Por supuesto que un caso bien extremo que hizo máximo uso de la deuda, máximo uso de los beneficios tributarios. Dejamos recalcado ayer también que era una operación de alto riesgo, bien delicada, ¿no es cierto? Pero la pusimos como un ejemplo simplemente para graficar el potencial que tiene la inversión inmobiliaria justamente gracias al apalancamiento. Justamente gracias al apalancamiento es lo que nos permite poder llegar a ese tipo de retornos. O sea, cuando uno ve el mercado inmobiliario, y esto se presta muchísimo para confusión, porque la gente dice, oye, pero ¿qué es mejor, el mercado inmobiliario o invertir en acciones o meter la pata en fondos mutuos? Y lo que hace la gran mayoría cuando se hace esa pregunta es empezar a comparar el crecimiento del mercado. Y ese es un grave error porque, como vimos ayer,
lo que realmente nos debería interesar como inversionistas es nuestro ROI, el retorno sobre la inversión. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos el cap rates, vimos el crecimiento de plusvalía de la unidad, pero finalmente todo eso eran datos externos y lo que realmente nos importaba era el ROI, porque ese es el que habla de nuestro capital. Entonces, claro, cuando la gente normalmente compara las acciones con los bienes raíces, con los fondos mutuos y con otras cosas, dice, ah, mira, las acciones crecieron un 8%, el mercado inmobiliario creció un 4%, un 5%, y los fondos mutuos crecieron un 5% también. Entonces, ah, mira, las acciones son buenas. Claro, pero una pregunta, ¿el banco te va a prestar un crédito hipotecario para comprar acciones? No. ¿El banco te va a prestar un crédito hipotecario para comprar fondos mutuos? No. Entonces, el tema no es cuánto creció el mercado de inmobiliario, el mercado de las acciones, el mercado de los fondos mutuos, los mercados en general. No. La pregunta es cómo maximizo mi retorno sobre la inversión, cómo maximizo el ROI, ¿no es cierto? Y para eso, esta palabrita que está aquí en pantalla es la palabrita mágica. Porque tal como vimos ayer, donde hicimos una simulación con una inversión de 2.000 UF, que se valorizaba a 2.200 UF, ¿se acuerdan? O sea, teníamos 200 UF de ganancia de capital, pero habiendo invertido solamente un pie de 200 UF. Entonces, gracias al efecto del apalancamiento, lográbamos obtener un ROI de un 100% en ese caso, ¿no es cierto? Porque invertíamos 200 y ganábamos 200 como ganancia de capital. O sea, es el efecto del apalancamiento el que nos permite multiplicar nuestro ROI. Si nosotros hubiésemos pagado al contado esa propiedad, habríamos tenido solamente una rentabilidad de un 10%, un retorno de un 10%, ¿no es cierto? Pero gracias a que hicimos la operación con crédito, vimos que pudimos multiplicar por 10 ese retorno, subiendo de un 10 a un 100%, ¿sí? Y eso era la historia hasta recién, sin ni siquiera considerar todo lo que venía después, que eran los arriendos, recuperación de IVA, amortización del crédito, ¿cierto? Estoy refrescando ahí un poquito los conceptos de ayer para ir recapitulando en qué contexto entra esta definición que está aquí en pantalla, que es el famoso apalancamiento, ¿cierto? La palabra apalancamiento, básicamente en dos palabras, como dice ahí, es hacer más con menos. O sea, la palabra apalancamiento tiene su origen en el efecto palanca, ¿no es cierto? Que viene de la física, ¿no es cierto? ¿Conocen el efecto palanca? O sea, si yo quiero levantar, por ejemplo, una gran roca que es súper pesada, y una roca ahí que no la puedo mover, súper pesada, ¿qué es lo que uno hace si quiere mover una roca tremendamente pesada? Toma una piedra más chiquitita, la pone cerquita, toma un fierro, ¿no es cierto? Hace tope en la piedra chiquitita y se aleja, se aleja, se aleja, se aleja y hace una pequeña fuerza aquí en este fierro para que esa fuerza se vea multiplicada por la longitud de ese fierro y por lo tanto se traduzca a una tremenda fuerza que es capaz de mover esa tremenda roca, ¿no es cierto? De ahí viene el efecto palanca. Por eso que se origina esta palabra de apalancamiento. O sea, yo literalmente hago una pequeña fuerza para mover un gran peso. Esto aplicado a la deuda, a las finanzas, significa justamente lo que vimos ayer de invertir una pequeña fracción de capital que es conocido como el pie, ¿no es cierto? Pero que en gran parte esta propiedad, que es bastante más cara que el pie que yo pongo, se financia con deuda. O sea, me apalanco del banco, me apalanco de la deuda, me apalanco de un crédito hipotecario. ¿Sí? Ese es el concepto del apalancamiento, ¿no es cierto? Hacer más con menos. Eso es lo que me permite multiplicar mi retorno sobre la inversión. La deuda, como ha sido conocida históricamente, puede tener una acepción positiva o una acepción negativa, ¿no es cierto? Podemos hablar de una deuda buena o podemos hablar de una deuda mala. ¿Cuándo es una deuda mala? Cuando yo utilizo la deuda para adquirir pasivos, ¿no es cierto? Cuando yo utilizo la deuda para adquirir algo que pierde su valor o que saca dinero de mi bolsillo, ¿no es cierto? En esos casos, la deuda es mala. Por ejemplo, si yo pido un crédito de consumo para financiar un viaje a Europa, ¿no es cierto? Lo que va a pasar es que voy a tener que pagar, no sé, durante 5 años ese crédito de consumo para poder haber estado una semanita en Europa, ¿no es cierto? Entonces, todas las cuotas que yo voy a estar pagando mes a mes, en realidad están disminuyendo mi calidad de vida porque tengo menos ingresos disponibles, tengo menos dinero a fin de mes, por lo tanto, eso no me está jugando
ningún favor. O sea, no es que yo haya con esa plata haya comprado algo que se esté valorizando, estoy haciendo crecer mi capital, no, sino que pagué un viaje, ya el viaje me lo di y ahora tengo que pagar las cuotas, o sea, se esfumó mi capital y ahora tengo que estar comprometido a pagar por mucho tiempo una cuota al banco, ¿no es cierto? A diferencia de que si yo ese mismo capital, no vayamos todavía a los bienes raíces, sino que pensemos en un crédito de consumo, si yo ese mismo capital lo hubiese, en vez de gastado en un viaje a Europa, me lo hubiese gastado en, por ejemplo, hacer algún negocio, comprar mercadería y venderla, por ejemplo, ahí sí, eso sería una deuda buena, porque compro mercadería por, no sé, 5 millones de pesos y vendo esa mercadería en 10 millones de pesos y tengo una ganancia. Una ganancia que me permite pagar los intereses y quedarme con una utilidad. En ese caso sería una deuda buena, ¿no es cierto? Otras personas pueden utilizar la deuda buena pidiendo un crédito al banco para comprarse un auto y el auto ponerlo en arriendo, por ejemplo, o el auto ponerlo a trabajar en Uber, no sé, o sea, hay múltiples formas de pensar en una deuda buena, ¿sí? Pero si yo ocupo ese capital para irme de vacaciones o para comprarme ropa o para comprarme algo de lujo, la verdad es que voy a estar haciendo un mal uso de la deuda. La gracia que tiene el mercado inmobiliario es que de manera natural uno bien utiliza la deuda, porque está pidiendo un crédito hipotecario que por lo demás tiene las tasas más bajas del mercado, ¿sí? Hoy día la gente dice, ay, pero es que las tasas de los créditos hipotecarios están altísimas. Claro, eso cuando la comparas con la situación inédita que ocurrió hace algunos años atrás, donde las tasas llegaron al 2%, en algunos casos incluso menos del 2%. Entonces, claro, depende siempre del punto de comparación. Lo cierto es que si tú comparas las tasas de interés de un crédito hipotecario con un crédito de consumo, con un crédito automotriz, con los créditos de una tarjeta de crédito, o sea, el crédito hipotecario siempre va a ser el dinero más barato que existe, ¿sí? Y de hecho, si tú comparas las tasas de los créditos hipotecarios en Chile versus las tasas en otros países de Latinoamérica, incluso otros países más desarrollados también, te vas a encontrar con la grata sorpresa de que en Chile tenemos tasas tremendamente convenientes para nosotros las personas. Y la gracia de que las tasas de los créditos hipotecarios sean bajas es que me permite hacer uso de un dinero barato para comprar activos que se valorizan, que generan flujos, que me benefician en términos tributarios, porque puedo aprovechar algunos de los beneficios tributarios, como la recuperación de IVA que veíamos ayer, ¿no es cierto? Y eso entre otros, porque hay otros beneficios tributarios adicionales a ese. Por ejemplo, yo puedo hacer uso de la depreciación. Puedo comprar una propiedad, llevar esa propiedad a una empresa y resulta que la empresa lo pasa en su contabilidad como un activo fijo. Yo deprecio ese activo y por lo tanto la utilidad a fin de año la puedo netear con la utilidad que había percibido y pago cero impuestos. ¿Sí? Ese es el famoso truco que hizo famoso a Donald Trump en las primeras elecciones en Estados Unidos, cuando su contendora Hillary Clinton, ¿no es cierto?, lo utilizó como un argumento para poder reprochar la reputación de Donald Trump. Y lo cierto es que Donald no había hecho nada ilegal, ¿no es cierto? Donald Trump, antes de ser político, era muy conocido en el mundo inmobiliario, muy conocido en el mundo inmobiliario. Y de hecho, él tiene un libro con Robert Kiyosaki que se llama El toque de Midas. Y justamente en ese libro, El toque de Midas, él comenta estas estrategias para pagar cero impuestos. O sea, la gran gracia que tienen los bienes raíces es que te pueden llegar a permitir pagar cero impuestos. O sea, imagínate, tú tienes una empresa, pero resulta que la empresa llegó a fin de año y tenía una utilidad de, no sé, 100 millones de pesos y resulta que tú te compraste algunas propiedades y las propiedades las depreciaste y gracias a la depreciación, la utilidad contable tributaria de tu empresa fue cero. Por lo tanto, impuesto a la renta, cero, ¿no es cierto? Entonces, si me ahorré, por ejemplo, 25 millones de pesos en impuestos, ¿podríamos considerar que eso es como una ganancia de 25 millones? Si dejé de tener que pagar 25 millones en impuestos, eso es equivalente a que yo hubiese recibido 25 millones de pesos, ¿no es cierto? Ese ingreso tributario se conoce en el mundo inmobiliario como un ingreso fantasma. ¿Sí? Es un ingreso fantasma, porque representa un ingreso, representa un beneficio patrimonial para mí,
en la práctica no es que yo haya recibido los 25 millones, pero lo que es prácticamente lo mismo, dejé de pagarlo. Dejé de pagarlo. Por tanto, esos 25 millones yo también los podría considerar en el cálculo de mi rollo, ¿no? Cuando calculo el ROI y calculo el retorno sobre la inversión, ¿se acuerdan que ayer vimos el ROI asociado a la ganancia de capital, vimos el ROI asociado a la amortización y vimos el ROI asociado al flujo, que era ese diferencial que nos quedaba entre el arriendo y todos los demás gastos? ¿Se acuerdan que vimos esos tres? De hecho, por ahí uno de ustedes comentó lo que significaba la letra A, que era la amortización. ¿Se acuerdan de esos tres? Ganancia de capital, flujo, amortización. Bueno, hoy día, en la clase de hoy, les acabo de presentar un cuarto ROI que está asociado a los beneficios tributarios. ¿Podemos definirlo como un ROI? Se los dejo a ustedes. O sea, si yo llegué a fin de año y tenía que pagar 25 millones, pero resulta que gracias a los beneficios tributarios que yo puedo utilizar en mi beneficio, ya no tengo que pagar los 25 millones y por tanto los 25 millones quedaron en mi bolsillo, entonces podríamos considerar esos 25 millones como una ganancia. Aparece entonces este ROI asociado a los ingresos fantasma. Por eso que aquí en pantalla se muestra justamente el buen uso de la deuda. Imagínense este escenario, ¿ya? Estoy seguro que algunos de ustedes ya están empezando a crear sus propios truquitos y sus propias combinaciones. ¿Se acuerdan que ayer yo hablaba de estas distintas combinaciones? ¿Qué pasa si junto este con este? Hago un buen combo, ¿no es cierto? Tal como que estuviéramos jugando un juego de salón. O sea, oye, junto esta carta con esta otra carta y esta otra carta, y las tres juntitas me permiten hacer un combo súper bueno que me permite hacer una súper buena jugada y me permite ganar este juego. Bueno, ya yo estoy seguro que ustedes se les están ocurriendo sus propias buenas jugadas, pero imagínense este escenario. Les comenté ayer de un escenario hipotético donde un comprador compraba una propiedad 100% con crédito, haciendo uso de estos bono pie que usan mucho las inmobiliarias, donde yo no pago pie, sino que se financia 100% con deuda, ¿sí? Poniendo, por supuesto, mucha atención al dividendo. Recuerden que cuando yo compro algo 100% con deuda, también me va a subir la cuota que va a tener que pagar todos los meses. Así que ojo con eso, ojo con eso. Si bien puede beneficiar muchísimo el ROI, hay que tener mucho ojo con el cash flow, con el flujo, ¿sí? Ahí estamos identificando y más adelante en esta clase vamos a presentar un simulador en pantalla donde vamos a poder ver todos estos conceptos en la pantalla. Vamos a poder ver, oye, sí, mira, el ROI me subió un montón porque puse muy poquito pie, por lo tanto, al calcular el ROI lo hice sobre una inversión muy chiquitita, por lo tanto, el ROI es gigante, pero ¿qué pasó con mi cash flow? Ah, mi cash flow se me hizo súper negativo, porque ahora me quedó así un dividendo y el arriendo no lo logra cubrir, así que me está quedando un cash flow negativo, así que tengo que ver cómo me hago cargo de ese cash flow, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver todas esas variables integradas, pero quiero llevarlos a un escenario hipotético. Hago una compra a una propiedad 100% con deuda. Pago solamente los gastos operacionales en el banco. Aplico el primer beneficio tributario, recuperación de IVA. 8 meses después, tengo 15 millones en mi cuenta, producto de la recuperación de IVA. Y no solo eso, además, aplico una depreciación acelerada poniendo mi propiedad en nombre de empresa para que mi impuesto a la renta se vaya a cero. Y eso me permita dejar de tener que pagar, por ejemplo, no sé, 5 millones de pesos en impuestos. Entonces, puse uno, tengo 15 en mi bolsillo 8 meses después, y a fin de año, cuando se suponía que iba a tener que pagar 5 millones de pesos, ahora, maravilla, no tengo que pagar nada. O sea, 5 millones de ingresos fantasma. Si uno calcula el ROI de esos 15 que gané o que volvieron a mi bolsillo de efecto este tributario, ¿sí? Ya nos vamos a meter más en ese tema porque no es una ganancia como tal. El día de mañana tú vendes, ya no quiero confundirlos con eso porque sobre todo esto corresponde también a la clase número 3. Quiero solamente que vean su bolsillo, ¿ya? Después vamos a entrar en el detalle de que esos son esos 15 millones que retornan, que en realidad si yo después vendo la propiedad, tengo que pagarlas, por eso que tengo que generar una estrategia donde yo no venda la propiedad en un cierto plazo. Puedo aplicar otras estrategias como un refinanciamiento para sacar la plusvalía. Ya nos vamos a meter en ese tema. Solamente quiero que miren su bolsillo. Su bolsillo salió 1, 8 meses después tiene 15. Y cuando pensaba que iba a tener que pagar 5 millones en impuestos, ahora no tengo que pagar impuestos porque apliqué depreciación acelerada. Por lo tanto, en la práctica, esos 5 que iba a pagar, ya no los tengo que pagar, quedaron 5 más en mi bolsillo.
¿De cuánto es el ROI en total? 15 más 5, 20, dividido por 1, 2000%. ¿Se fijan cómo con estos pequeños truquitos nos ganamos un 500% más? Así como si nada, solamente aplicando beneficios tributarios, nos ganamos un 500%, un 500%. Suena casi, ya nos estamos acostumbrando al lenguaje de la inversión inmobiliaria y hablamos de cientos por cientos como si nada, ¿no es cierto? Y a los señores que les gusta invertir en acciones, nos estarán mirando como, ¿estáis seguros que no le agregaste 2 ceros? ¿Te equivocaste y le agregaste 2 ceros? Nosotros hablamos de 5%, de 10%, de 15%, y ustedes están hablando de 500%. Claro, es que en la inversión inmobiliaria existe el apalancamiento, existen los beneficios tributarios como la recuperación del IVA, existen los beneficios tributarios como la depreciación acelerada. Es otra fiesta totalmente distinta, es otra fiesta totalmente distinta. El de afuera, el profano, el que no sabe y no ha entrado al mundo inmobiliario, dice, pero mira, las acciones en el último año tienen un promedio de un 10%, han subido un 10% en el último año. ¿Y el mercado inmobiliario, a ver cuánto ha subido? Mira, el último estudio de Colliers dice que el mercado inmobiliario tiene una plusvalía anual de un 4%. Entonces, no comparemos, mira, las acciones un 8 y el mercado inmobiliario un 4. Claro, el tema es que no tomó en consideración ni el uso del apalancamiento, ni los beneficios tributarios como recuperación de IVA, ni el beneficio tributario de depreciación acelerada, ni la posibilidad de a lo mejor amoblar esa propiedad y arrendarla por Airbnb y beneficiarte del cash flow y beneficiarte de la amortización. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. El negocio inmobiliario, como se pueden estar dando cuenta, poco tiene que ver con el activo inmobiliario. Es más bien un negocio financiero, es más bien un negocio tributario, ¿sí? Poco tiene que ver con la propiedad en sí misma. Por eso es que se acuerdan cuando yo ayer les decía, una propiedad incluso podría bajar de precio y tú podrías ganar dinero. Porque ¿qué pasa si este señor que puso solamente los gastos operacionales paga 1 millón de pesos? Pero resulta que después aplica la devolución del IVA y en 8 meses más tiene 15 en el bolsillo. Y resulta que había venido una crisis, justo vino una crisis, y compró en 2000 UF esta propiedad, y a los 8 meses esa propiedad costaba 1500 UF. O sea, se pegó una bajada, pero de loco. De 2000 pasó a 1500 UF. ¿Sí? Y uno dice, cayó un 25% el mercado inmobiliario, cayó, no sé, un 50% inmobiliario. No costaba 2000, ahora cuesta 1000. O sea, compraste algo en 2000 y ahora cuesta 1000. ¿Sí? Alguien que mira afuera y dice, esto es, pero un caos. Se fue a las pailas toda mi inversión, perdí. Pero yo les pregunto, los 15 millones que están en el bolsillo de ese señor, producto de la recuperación de IVA, ¿quién se los quita? ¿Voy a ser tan tonto para salir a vender mi propiedad cuando baje de precio y esté en 1000 UF? Por supuesto que no la voy a salir a vender en ese momento. Voy a esperar que recupere el mercado. No me interesa cuál es el precio de la propiedad. El precio de la propiedad, ¿cuándo me interesa? Solo cuando la vendo. Solo cuando la vendo o cuando la refinancio. Pero mientras mi propiedad esté ahí y yo pueda empezar a aplicarle depreciación acelerada, recuperación de IVA, la arriendo y le saco un flujito diferencial, me gano la amortización, me gano ese cash flow mensual, ¿me interesa cuál es el numerito que aparece en la ventana que indica el precio de la propiedad? No me interesa. Solamente me va a interesar ese numerito cuando yo salga a venderla. Y una propiedad yo podría incluso nunca venderla. Y yo estoy seguro que eso puede sorprender a muchos. Dice, pero yo pensé que esto se trataba de comprar una propiedad barata y venderla cara. No. Ya se están dando cuenta que este negocio es más un negocio financiero y es más un negocio tributario. No es un negocio de que compré barato y vendí caro. Eso, ¿saben cómo se llama? Se llama especulación. Especulación. ¿Sí? Si yo compro algo especulando que el día de mañana va a costar más, en realidad no estoy invirtiendo, estoy especulando. ¿Sí? La recuperación de IVA no es una especulación. La depreciación no es una especulación. El valor del arriendo no es una especulación. Algo de especulación, pero mínimo. O sea, tú podrás errarle en un 5%, en un 10%. O sea, pensé que le iba a arrendar en 300.000 y se arrendó en 280.000. Ok, pero especulas a ese nivel. O sea, por ahí van a estar los valores de arriendo. Entonces, no es una especulación. ¿Sí?
Si tú haces bien los cálculos y ves en cuánto te va a caer el dividendo, eso no es una especulación. Por lo tanto, el inversionista no debería estar pensando tanto en la plusvalía. Si llega la plusvalía y resulta que mi propiedad la compré en 2.000 y después se pegó una subida de precio y ahora está en 3.000, maravilloso, bienvenido sea. Pero todo mi análisis y todas mis decisiones no están considerando ese premio. Están considerando los beneficios tributarios, la depreciación, el cash flow, la amortización, ¿no es cierto? Eso es lo que está considerando. ¿Sí? No sé si ya se empieza a entender de qué se trata este juego inmobiliario, de qué se trata este juego inmobiliario. ¿Ok? El que mira afuera, yo pensé que era comprar barato, vender caro, no. Ese es el señor que le gustan las acciones, ¿no es cierto? El señor que le gustan las acciones, el señor que le gustan los fondos mutuos, el señor que le gusta el trading, comprar dólares, venderlos, o sea, ese otro mundo completamente distinto. Acá estamos en el negocio de los bancos, acá estamos en el negocio de las compañías de seguro, acá estamos en el negocio de las leyes tributarias, de la depreciación, de la recuperación de IVA, del cash flow, de cómo lo arriendo amoblado para sacarle un flujito adicional a través de Airbnb, es otra fiesta completamente distinta, ¿ok? Eso es. Bueno, ahí está en pantalla el ROI, simplemente para recordarlo, el retorno sobre la inversión, ¿no es cierto? Que es el indicador que realmente nos interesa como inversionistas. O sea, no nos interesa. Sí nos sirve el dato, por supuesto, de saber cuánto es el cap rate de una propiedad, cuánto ha subido el valor del metro cuadrado en los últimos años, cuánto ha habido de plusvalía en el sector. Por supuesto que son datos que nos interesan porque nos sirven para poder hacer distintos tipos de análisis. Pero en última instancia, el dato duro es cuánto tengo que poner y cuánto va a estar en mi bolsillo y cuánto se va a demorar en estar en mi bolsillo. Ese es el dato duro que le interesa a un inversionista, ¿no es cierto? O sea, tengo que poner 10 palos, ok, ¿cuánto voy a tener en un año más? ¿Voy a recuperar mis 10 millones? ¿Y cuánto más voy a tener? Ese es el dato duro. Ese es el ROI, el retorno sobre la inversión. ¿Ok? Vámonos entonces a estrategias de financiamiento. Todo este rato hemos hablado del apalancamiento, ¿no es cierto? Aquí está básicamente todas las formas de apalancamiento. ¿Sí? Hablamos de esta palabra mágica, apalancamiento. Aquí en esta lámina están presentes las distintas formas de apalancamiento. Cada una con sus pros y cada una también con sus riesgos asociados. Es importante que ustedes las conozcan todas para que después, cuando llegue el momento de analizar, cada uno pueda hacer su evaluación de riesgo. El más conocido, por supuesto, el crédito hipotecario. O sea, voy a un banco, le digo, mire, yo tengo un 10% de pie, un 20% de pie, necesito el otro 80%. El banco te va a pasar un crédito hipotecario, hoy en día a tasas del orden del 5%, alrededor de eso, ¿cierto? El crédito hipotecario clásico, ¿sí? Crédito directo con el vendedor. Aquí estoy seguro que ya varios se van a empezar a sorprender porque uno dice, yo pensé que la única forma de apalancamiento era el crédito hipotecario, pero no, existe también un crédito directo con el vendedor, que en estricto rigor también es un crédito hipotecario. Tú puedes convencer a tu contraparte vendedora. Generalmente esto se da con propiedades usadas cuando los acuerdos son entre persona y persona, pero también se podría generar incluso con una inmobiliaria, y hoy en día las inmobiliarias están también cada vez más abiertas a fórmulas ingeniosas de financiamiento, ¿sí? Pero básicamente esto tiene que ver con pedirle un crédito directamente a la parte vendedora. O sea, tú en vez de pagarle la cuota mensual al banco, se la pagas directamente a tu vendedor. ¿Te fijas? Y el vendedor también queda con la casa hipotecada o con el departamento hipotecado, ¿cierto? Tal cual como un banco. Actúa como un banco, ¿sí? El propio vendedor. Tremenda fórmula, tremenda fórmula. O sea, aquí ya yo estoy seguro que a muchos de ustedes se le está empezando a alumbrar la ampolleta y se están dando cuenta de decir, oye, pero ¿y entonces yo podría hacer inversiones inmobiliarias sin dinero? ¿Sin dinero? O sea, este es un negocio más de fuerza de voluntad que de plata. Saca tus propias conclusiones. ¿Podría salir a la calle a tocar las puertas y a preguntarle a la gente si te vendería su propiedad con crédito directo, sin pagar pie? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Habría que entender qué es lo que quiere esa persona y cómo poder darle lo que quiere, porque en todo negocio tiene que haber un ganar-ganar y las dos partes tienen que obtener lo que quieren, ¿no es cierto? Entonces, se las dejo ahí simplemente, pero para que cada uno vaya ya pensando todas las posibilidades que existen en el negocio inmobiliario, todas las posibilidades que existen en el negocio inmobiliario. Uno a veces mirando desde afuera esto se imagina de que en el negocio inmobiliario vuelan los millones de dólares para allá, vuelan los millones de dólares para allá,
Pero les cuento un secreto, en la práctica, en los grandes negocios inmobiliarios, es muy poquito el capital que sale del bolsillo de los inversionistas. Este es un negocio que casi en su totalidad es deuda. O sea, cuando ustedes miran por la ventana, se asoman ahora y miran para afuera y van a ver un montón de propiedades. Van a ver departamentos, edificios, casas. Bueno, todo eso que ustedes pueden ver allá afuera es casi todo deuda. Es casi pura deuda. ¿Sí? Es casi pura deuda. El equity, como se conoce al capital que está en la propiedad, es muy chiquitito. Es muy chiquitito. ¿Sí? Entonces, cuando la próxima vez que ustedes miren por la ventana y vean todo eso, esos departamentos, esos bienes raíces, estas tremendas torres de edificios, esas con mayor razón. Esas con mayor razón, esas tremendas torres de los grandes fondos de inversión, uno se imagina, oye, pero estos gallos como Polman, Horst, qué sé yo, Angelini, tienen tremendo edificio, o sea, para construir esos tremendos edificios se tienen que haber metido fuerte la mano en el bolsillo. No, eso es casi pura deuda. Está casi todo financiado por los bancos, con mayor razón a ellos, porque los bancos tienen bastante certeza de que esos señores les van a pagar, entonces les dan mucho crédito. ¿Sí? Así que, como ustedes ya se pueden estar dando cuenta, esta fiesta se trata por sobre todo de hacer un buen uso de la deuda y un buen uso de los impuestos. ¿Sí? Por eso que seguramente algunos, si me siguen por ahí en las redes sociales, me habrán visto a mí haciendo algunos videos con un tablero de ajedrez, con una reina en la mano y con un rey en la mano, ¿no es cierto? Y para los que han visto un poquito más largos esos videos, van a poder dar fe que yo siempre hablo de que las dos fichas más importantes del ajedrez inmobiliario son la deuda y los impuestos, el rey y la reina, ¿cierto? De eso se trata este negocio. Entonces, el bonopié es una forma de apalancamiento, claro que es una forma de apalancamiento, pues más deuda, el bonopié es más deuda. O sea, yo iba a tener que pagar un 20% de pie o un 10% de pie, pero resulta que gracias al bonopié no voy a tener que pagar pie. Es más deuda, es más deuda. Te sube el dividendo, ojo con el cash flow, no te entusiasmes tanto, ojo con el cash flow. ¿Cómo nos hacemos cargo del cash flow? ¿Cómo vamos a hacernos cargo de esa cuota mensual? Tenemos que sacar bien los cálculos, tenemos que crear una estrategia. ¿Vamos a arrendar la moblada por Airbnb? ¿Cómo vamos a solucionar el cash flow? ¿O estamos dispuestos a hacernos cargo de ese cash flow? Ok, podemos quizás estar dispuestos, pero tengámoslo presente para que no nos sorprenda y nos veamos asfixiados. ¿Ok? Bono pie es una forma de apalancamiento. La tarjeta de crédito, ¿una forma de apalancamiento? Sí, también, pero ojo, ahí ya empezamos a tocar terreno de alto riesgo, porque si yo estoy pensando en comprarme una propiedad con crédito hipotecario y pagar el pie con una tarjeta de crédito, ok, lo puedo hacer, puedo pagar el pie con una tarjeta de crédito y el resto pagarlo con un crédito hipotecario y puse cero dinero en mi bolsillo. Ok, lo puedo hacer, pero ojo, ahora voy a tener que pagar no solamente el dividendo, voy a tener que pagar la cuota de la tarjeta de crédito y tengo que tener una estrategia al respecto. ¿Sí? ¿Puede serme útil? Por supuesto que sí, porque si haces bien las cosas, imagínate cómo se multiplica tu ROI, porque tuviste que poner muy poquito porque salió todo del bolsillo del banco. Uno en forma de crédito hipotecario, otro en forma de tarjeta de crédito. De mi bolsillo salió muy poquito, por lo tanto mi ROI se requete contra dispara. Pero ojo que tengo que pagar la cuota de la tarjeta, tengo que pagar la cuota del crédito hipotecario. Ahora, ¿podría yo crear una estrategia donde esto me funcionara? Sí, pues por ejemplo pueden haber algunas fórmulas. Por ejemplo, pago después la tarjeta de crédito con la recuperación del IVA. Esa podría ser una fórmula. Oye, pagué 10 millones de pesos de pie, pero resulta que después recuperé 15 con el IVA. Ah, sí, pero tuve que pagar 8 cuotas con la tarjeta de crédito porque el IVA lo recuperé en el mes 8. Y si se demoró el servicio de impuesto interno, lo recuperé en el mes 12. Entonces, ¿quién me paga las cuotas de la tarjeta durante los primeros 12 meses? Bueno, tengo que tenerlo en mi estrategia. Tendré un colchoncito o buscaré otra forma. Podré pedir a lo mejor el avance de la tarjeta de crédito con 6 meses de gracia. Puede ser también. ¿Sí? Aquí empiezan a aparecer todas estas jugadas que nosotros podríamos hacer. Lo importante es ir entendiendo que a mayor apalancamiento, más riesgo estamos corriendo, más atentos a las cuotas vamos a tener que estar y por lo tanto vamos a tener que irnos con harto más cuidado. ¿Ok? Así que ojo con esto, ojo con esto. Yo les estoy mostrando todas las fichas de este juego. No estoy diciendo que después salgamos como locos a tratar de hacer el jaque mate pastor a la primera. No, no estoy diciendo esto. Planifiquémonos bien, armemos una defensa siciliana, ¿no es cierto? Vámonos con calma, ¿sí? Pero yo estoy mostrándole todas las fichas para que ustedes las conozcan y vean que
son las posibilidades que ustedes tienen sobre la mesa, ¿ok? Crédito de consumo también, por supuesto. Yo podría pagar un pie con un crédito de consumo y pedir el resto con un crédito hipotecario. Ahí tengo que estar más atento todavía. Porque si el banco que me da el crédito hipotecario sabe que estoy pagando el pie con un crédito de consumo, me va a decir, no, ahí yo no me meto. ¿Sí? Entonces hay que estar muy atento. ¿Que se puede? Se puede. ¿Sí? Implica más riesgo porque ahora tienes que pagar la cuota al hipotecario más la cuota al crédito de consumo. ¿Sí? ¿Qué es lo más recomendable si uno quiere estar tranquilo, no se quiere complicar la vida? Junte el 20% del pie, ¿sí? O metas en un proyecto que está en verde y va pagando su cuota mensual y paga su pie, su 20% sano, el otro 80% lo pone el banco, si puso un 20% de pie, su dividendo va a estar más o menos parecido con el arriendo, puede que le falte un poquitito, pero no mucho, ¿no es cierto? Si puede poner un 30% de pie, mejor porque ahí se asegura que se pague solo, eso es lo más sano, lo más tranquilo, nos vamos a dormir sin ningún problema. ¿Sí? El que se quiera poner más ingenioso, sí, lo puede hacer también. ¿Y qué es lo que va a empezar a pasar con el ROI? Se va a empezar a disparar el ROI. Pero ¿qué empieza a pasar con el cash flow? Se me empieza a complicar el cash flow. Así que tengo que empezar a ponerme más ingenioso. Ya no me puedo ir a acostar simplemente tranquilo y no hacerme cargo. Tendré que ponerme a pensar en amoblar mi departamento, arrendarlo por Airbnb, no lo sé. Pedir meses de gracia, conseguir un inversionista que me ayude, meto un socio, esperar en la evolución del IVA y prepagar algunas cosas, no lo sé. Empiezan a haber más jugadas que se pueden hacer, pero implica que uno quiera meterse un poquito más adentro de la fiesta y no mirarla tanto desde afuera. ¿Ok? Eso es en relación al apalancamiento. ¿Cómo funcionan estas instituciones en Chile? Bueno, la CMF, que es la Comisión del Mercado Financiero, es la que regula toda esta fiesta, ¿no es cierto? Y obliga a los señores de los bancos a informar todas las deudas que estén presentes en sus instituciones. Así, si el Banco de Chile te presta un crédito hipotecario, tiene la obligación de reportar ese crédito a la CMF para que aparezca visible en el sistema de la CMF y así, si el día de mañana tú vas al Scotiabank a pedirle un crédito, el Scotiabank sepa que tú tienes un crédito en el Banco de Chile, ¿no es cierto? Eso es cómo funciona la CMF que regula a los bancos, ¿sí? Hoy en día existen otros actores que también te dan crédito hipotecarios que no están obligados por la CMF a informar sus deudas al sistema. Por lo tanto, los bancos quedan ciegos en relación a esa deuda, ¿sí? Eso está a punto de cambiar, ya hay una nueva legislación que va a entrar en vigencia, se especula dentro de 24 meses más, podrían ser hasta 36, es una especulación, podría también acelerarse. Todo esto tiene que ver con la implementación, porque una cosa es lo que diga la ley, otra cosa es el tiempo que esto demora en implementarse, los sistemas informáticos, las empresas tienen que contratar gente para que hagan estos reportes, lo estén informando, entonces hay un plazo largo ahí, pero en la actualidad, en la práctica, estas compañías de seguro como Caja de los Andes, Creditú, MetLife, Renta Nacional, entre otros, Visa Hipotecaria y otros, no aparecen en el sistema financiero, no aparecen en el sistema financiero. Por eso que es muy habitual que los inversionistas inmobiliarios hagan sus primeras inversiones a través de estas compañías de seguro, a través de estas mutuarias, para que así les quede todavía disponible toda su capacidad de endeudamiento en los bancos. Yo invierto con una mutuaria, pido un par de créditos hipotecarios, me compro un par de departamentos y después, un mes después o cuando yo quiera, voy al Banco de Chile y el Banco de Chile me va a decir, a ver, usted no tiene crédito, perfecto, le puedo entregar otro crédito, ¿no es cierto? Obviamente, empezar a tomar más créditos implica de nuevo más riesgos, porque tengo más deuda con una compañía de seguro por allá y con un banco por acá, ¿cierto? Tengo que estar muy atento sobre todo al cash flow, cómo voy a pagar esas cuotas, ¿sí? ¿Cuál es la tasa de vacancia del sector? ¿Cuál es la tasa de morosidad? ¿Cuáles son mis riesgos? Bueno, para eso después nos vamos a ir a una planillita para que podamos ver todo esto en números. Se fijan que si nosotros queremos apostar a ir más en grande, empezar a hacer crecer nuestro patrimonio, meternos en esta fiesta, jugar a este juego de buena manera, ya tenemos que empezar a irnos al detalle fino. A lo mejor si me compro un departamentito lo puedo hacer así, por intuición, pero si ya quiero empezar a jugar a este juego como un profesional, bueno, tengo que irme al detalle. Pongamos los numeritos en una planillita Excel, veamos cuánto nos quedaría, pongámonos en todos los escenarios. Es justamente lo que vamos a hacer en unos minutos más en esta clase. Así que la regla del 25%. ¿Qué es lo que es la regla del 25%? Súper simple. Cuando un banco o una mutuaria o cualquier institución que te va a prestar plata te va a evaluar, va a decir, a ver, yo a este señor le voy a permitir que el dividendo no supere el 25% de su ingreso líquido. ¿Ya? O sea,
si gana 2 millones de pesos, le voy a permitir que me pague una cuota máximo de 500 lucas. O sea, si ya me quiere pedir un crédito de 4.000 UF, no se lo voy a dar porque el crédito 4.000 UF me va a tirar una cuota más de 500 lucas. Entonces, no califica para 4.000 UF. Porque aunque yo se lo tire a 30 años, aún así la cuota me va a salir más de 500 lucas. Así que a este señor yo no le puedo prestar 4.000 UF, le puedo prestar máximo, por ejemplo, no sé, 3.000. De ahí podemos sacar los cálculos y podemos ver cuánto sería lo máximo que nos podría prestar. ¿Sí? Mira, de hecho, vamos a ver de inmediato eso para que lo vayamos resolviendo desde ya. Me voy a ir aquí a una planillita que tengo. Se llama planillita de amortización. A ver dónde está. Pantalla 1, pantalla 2. Aquí está, a ver. A ver, ustedes me confirman si se ve. ¿Me confirman si se ve? Se debería ver en la pantalla algo que dice planilla de amortización. ¿Se ve? ¿Me confirman por ahí por el chat? Giovanna me dice que sí, perfecto. Se ve la planilla de amortización, ¿no es cierto? Ahí dice 3.000 UF. ¿Sí? ¿Se ve? Excelente, excelente, excelente. Ahí voy a volver después a las preguntas. Sé que ya me están haciendo algunas preguntas. Al final de la presentación vamos a responder todas esas preguntas, así que no se preocupen, no se preocupen. Pero veamos esto inmediato porque ya que tocamos el tema de la amortización, me interesa que lo veamos con numeritos, ¿ya? Mira, por ejemplo, nosotros decíamos, ¿qué pasa si yo pido un crédito de un departamento de 3.000 UF, por ejemplo, pero le pido solamente el 90, ¿ya? O el 80, hagámoslo con el 80, que hoy día es más común que te den el 80 con un CAE de un 5%, por ejemplo, pongámosle 30 años primero, veamos cuánto nos queda aquí en pesos. Mira, aquí está en pesos, me queda una mensualidad de 479.000 pesos, ¿no es cierto? Entonces, esto se lo podrían prestar a un señor que gana 2 millones de pesos, sí, porque cumple con la regla del 25%, ¿cierto? Porque esto es menos que el 25% de 2 millones de pesos, ¿cierto? El 25% de 2 millones de pesos son 500 lucas. Por tanto, este señor le podrían prestar, mira, vámonos a 3.200 UF, a ver, un departamento de 3.200 UF, ahí ya estamos medio en el borde, ¿ya? No es que también sean así muy cuadrados los bancos, ¿ah? Igual siempre se pasan un poquito y te pueden llegar hasta el 30% incluso. Entonces, si llegamos al 30%, a este señor lo dejarían pagar hasta 600 lucas. Ahora, ¿qué pasa si esa institución no te lo da 30, sino que te lo da 25? Por tu edad, por ejemplo, por tu edad, mira, para efecto de los bancos, las personas vivimos como 75 años más o menos. Entonces, si tú tienes 50 años, todavía puede que te den a 25 años, pero a 30 ya más complicado. ¿Sí? Si tienes menos de 50, todavía te pueden dar a 30. Ahora esas políticas van cambiando también. Hay algunas que en algún momento dan 30, después el mes siguiente dan a 25. Son políticas que van cambiando. Por eso es que es importante estar ahí súper al día con cómo está funcionando la banca. Nosotros en Propital tenemos un equipo completo que está todo el día sacando créditos con todos los bancos y con todas las mutuarias. Entonces estamos súper al día de qué es lo que está pasando con las políticas de cada uno. ¿Ok? Entonces, eso es. 5%, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si subiera la tasa de interés? Por ejemplo, si nos va a un 6 el CAE, bueno, nos quedaría una mensualidad de 612 lucas. Se nos empieza a escapar un poquitito, entonces el señor de los 2 millones ya está medio complicado, por lo tanto mejor me compro uno de 3.000 y me voy un poquito más a la segura, ¿te fijas? Ahí uno puede empezar a jugar con estas cosas, ¿no es cierto? Y puede ir viendo hasta qué punto podría yo comprar, ponerme en todos los escenarios. Después vamos a ver otra planillita. Quiero volver de nuevo a la presentación porque ya vamos a volver a otra planillita que es más completa, que nos muestra no solamente ahí debería volver a la presentación. ¿Me confirman, por favor? Me parece que sí, pero vamos a ver otra planillita después que ya vamos a poner todas las otras variables, la plusvalía, el cash flow, ¿no es cierto? El flujo, en cuánto me quedaría la vacancia, todo lo vamos a ver en una planillita, así que eso nos va a servir un montón para poder ya ir haciendo simulaciones reales, ¿no es cierto? Simulaciones reales. Así que eso es en relación entonces a las distintas formas de apalancamiento y a cómo esto está regulado y más o menos cómo funcionan las instituciones, ¿cierto? La regla del 25%, que sabemos que no es tan cuadrada, podría llegar hasta el 30%, va a depender también de la tasa de interés, de los plazos, si yo me puedo hacer cargo de un departamento de 3.000, de 2.000, de 5.000, de 10.000, va a depender de mi renta, ahí ya tengo un primer cálculo que nosotros podemos hacer más o menos para tratar de darle con la puntería a cuál debería ser la propiedad que deberíamos buscar, ¿no es cierto? Ahí ya uno puede empezar a jugar un poquito con eso. Así que eso es. ¿Qué me van a pedir el banco? Bueno, me van a pedir los típicos papeles para acreditar mi renta, ¿no es cierto? Si yo soy dependiente,
me van a pedir lo típico, por el carnet de identidad, ¿no es cierto? Un certificado de deuda con la CMF, ¿no es cierto? Que este certificado de deuda por lo general los bancos lo sacan ellos mismos, cuando son compañías de seguro tengo que sacarlo yo porque ellos no tienen acceso. Un certificado de la AFP, ¿por qué te piden el certificado de la AFP? Porque quieren acreditar que las liquidaciones que tú les vas a mostrar sean genuinas, ¿no es cierto? Que si tú solamente le muestras las liquidaciones, eso podría decir cualquier cosa, entonces se aseguran los bancos y te piden el certificado de AFP porque ahí van a comparar y van a ver si cuadra, ¿cierto? Si tus liquidaciones son consecuentes con las imposiciones que tienes en la AFP, check, ¿no es cierto? Y tu ingreso está validado, ¿cierto? En algunos casos te van a pedir capturas de pantalla de ahorro, ¿sí? Esto es típico, típico que te piden las capturas pantalla de ahorro, ¿no es cierto? Que se presta para una fiesta, ya ustedes se la podrán imaginar, la fiesta que se genera con las capturas pantalla de los ahorros, ¿sí? Ahí no le cuenten a nadie lo que no es cierto, pero el banco necesita que tú le acredites que tienes la plata para pagar el pie, ¿no es cierto? Y a veces, oye, me faltaron 2 milloncitos, pero tengo un primo que me puede prestar los 2 millones por 5 minutos mientras le saco la captura de pantalla, ¿no es cierto? Bueno, ocurre de todo ahí, pero lo concreto es que tú le tienes que acreditar al banco que tienes la plata para el pie, ¿sí? Por eso que la captura de pantalla es una de las cosas que generalmente piden los bancos también cuando te van a evaluar para un crédito, ¿ok? El título te lo piden también. Esto en Chile como que lo ponderan un poco más. Todavía corre. En Estados Unidos no te piden nada de títulos ni nada. En Estados Unidos es, muéstrame tu estado financiero. Quiero saber quién eres desde el punto de vista de los números. Aquí te piden el título porque de alguna manera verán ellos que a cierto grado técnico tendrán menos riesgo, ¿no es cierto? Entonces, por lo general también te piden el certificado de título. A veces, si el perfil está medio complicado, te empiezan a pedir más papeles también, ¿ya? Pero eso es como lo típico que te van a pedir para una persona independiente, ¿ya? Fíjate lo que dice acá abajo en la presentación, dice, importante crear un comportamiento de pago, ¿no es cierto? Bueno, o sea, el banco finalmente, ¿qué es lo que quiere? Quiere que le pagues, ¿sí? El banco quiere que le pagues. Va a dejar tu propiedad hipotecada, cosa que si no le pagas, te va a rematar la propiedad y con el remate se va a pagar. Pero el remate no es el negocio de los bancos. Ellos no están en eso. Ellos lo que quieren es que tú le pagues religiosamente su cotita mensual. Ese es el negocio. Ellos son un negocio financiero. El banco no está en el negocio inmobiliario. El banco está en el negocio financiero. El negocio de ellos es ganar intereses. El negocio del banco es prestar plata y que le paguen intereses, ¿cierto? Es un prestador de dinero. A eso se dedica el banco, ¿ok? Por lo tanto, si tú le empiezas a demostrar en tu carrera, ¿no es cierto?, en tu vida, que eres un buen pagador, ¿sí? Tienes más probabilidades de que el banco te preste plata. ¿Y cómo le puedo ir demostrando yo al banco que soy un buen pagador? Bueno, primero, por ejemplo, utilizando las tarjetas de crédito, pido un crédito de consumo y lo pago al día, ¿sí? Entonces, de esa manera el banco va haciéndose una idea del perfil de riesgo que tengo. ¿Qué es lo que no le gusta al banco? Que de repente aparezca una persona, por muy buenas liquidaciones que tenga, pero que no ha estado bancarizado, ¿sí? Nos ha pasado con personas que tienen tremendos números, o sea, les va muy bien. Me acuerdo de un cliente que tuvimos una vez que tenía camiones y ganaba un montón de plata porque tenía un montón de camiones, pero no estaba bancarizado, operaba con una cuenta RUT, ¿sí? Y cuando le tratamos de sacar unos créditos fue un lío porque al banco no le gusta prestarle plata a personas que no conoce, a personas que no tienen un historial, ¿sí? Entonces, si tú quieres acceder a crédito, que si has ido entendiendo esta presentación, probablemente quieras acceder a crédito, o sea, ya puedes empezar a ver que jugar una partida de ajedrez sin la dama se hace bastante más complicada, ¿no es cierto? Y la dama es la deuda, ¿sí? Por supuesto que yo tengo que hacer un buen uso de la dama, porque si hago un mal uso de la dama, me la comen y me van a hacer jaque mate en 2 jugadas. Pero si hago un buen uso de la dama, puedo yo hacer el jaque mate. Entonces, si yo accedo a crédito, se abren mucho más posibilidades. Tengo la posibilidad de disparar mi ROI, ¿sí? Por tanto, es algo que uno quisiera, acceder a crédito, ¿ok? Bien utilizándolo, por supuesto, pero es algo que uno quisiera. Si yo accedo a crédito, tengo más posibilidades sobre la mesa, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo quiero que me den crédito, tengo que asegurarme de ir construyendo mi historial crediticio, ¿no es cierto? Así se llama. Tengo que construir
mi historial crediticio. Si yo construyo mi historial crediticio, voy a lograr de que el banco me preste dinero. Por ejemplo, cuando yo renuncié a mi trabajo, imagínate que yo trabajaba como ingeniero en la minería. Eso le encanta ese perfil al banco porque dice ingeniero, minería, estabilidad, ¿cierto? Le encanta ese perfil al banco. Pero cuando ese ingeniero que trabajaba en minería decide renunciar a su empleo, el banco ya lo empieza a mirar como, ya no me gustas tanto, ¿no es cierto? Entonces, me bloquearon el acceso a crédito. Renuncié a mi trabajo y me bloquearon el acceso a crédito. Ya no podía pedir crédito. Lo único que me quedó a mí fue una tarjetita de crédito con $1.000 de cupo. Y esa no te la cierran, así que yo podía usar el cupo. Y de hecho usé ese cupo al principio, cuando recién renuncio, para tratar de ganar algo de dinero, empiezo a pedir cosas por AliExpress, ¿sí? O en eBay, mandaba a pedir cosas a China, mandaba a pedir drones, me acuerdo, unas botas de mujer, las botas Hunter, mandaba a pedir unos vestidos, un montón de cosas, y las vendía acá. Entonces, si se fijan, empecé a usar las deudas en mi beneficio. No la deuda hipotecaria, pero empecé a usar la deuda de tarjeta de crédito. Ocupaba la tarjeta de crédito, mandaba a pedir cosas a China, llegaban acá, las vendía, con eso pagaba el cupo, me quedaba con una utilidad y volvía a repetir ese ciclo. Entonces, mi intención del minuto uno cuando renuncio a mi trabajo fue, ok, voy a crear una sociedad y voy a cumplir con los requisitos para que el banco le preste dinero a esa sociedad. Entonces, lo primero que yo hice cuando renuncié a mi trabajo fue preguntarle al banco, ¿qué necesito para que usted le preste dinero a una sociedad? Y lo primero que me dijeron, de partida, tu sociedad tiene que tener 2 años de antigüedad, ¿ok? Y tiene que mostrar flujo durante los 2 años. Ok, dije yo. Y esa se transformó en mi meta láser. O sea, yo dije, esto es lo primero que tengo que lograr, que a mi sociedad le presten plata. Porque yo sabía que si lograba que a mi sociedad le prestaran plata, yo con esa plata iba a poder hacer crecer mis negocios o lo que quisiera. ¿Sí? Entonces, yo ingreso que generaba por lo que fuera. O sea, piensa que cuando yo renuncio a mi trabajo me pongo a hacer de todo. O sea, no me vine directamente al mercado inmobiliario. Me pasé por otros rubros. Como les dije, mandé a pedir cosas por internet afuera, pero cada vez que yo ganaba un peso, lo facturaba, ¿sí? Y se lo acreditaba en la contabilidad a mi sociedad. Porque yo sabía que lo que tenía que hacer era generar un registro de flujo y tener 2 años de antigüedad. Pasaron los 2 años, o me demoré un poquito más, ponle que 2 años y medio, 3 años, y logré de que los bancos me empezaran a prestar dinero. Ese mismo dinero es el que yo después utilicé en Propital para poder hacerla crecer, ¿sí? Y eso es lo que también en gran parte hoy día ha permitido de que haya partido yo solo y hoy día Propital ser una empresa con un equipo staff de 50 personas y un equipo freelance de más de 100 personas que estamos distribuidos en Chile y también en distintas partes del mundo. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, el buen uso de la deuda puede también permitirte acelerar mucho el proceso. O sea, si yo no hubiese tenido acceso a crédito, a lo mejor me hubiese demorado muchísimo más en poder llegar a este punto. Entonces, un buen uso de la deuda, por supuesto que también implica riesgo, ¿sí? Porque tú pides un crédito de capital de trabajo, por ejemplo, las empresas piden créditos de capital de trabajo y eso por supuesto que también implica riesgo porque ahora vas a tener que pagar no solamente los sueldos, el marketing, sino que también vas a tener que pagar una cuota al banco. Entonces, la deuda es delicada, pero puede ser tu mejor amiga bien utilizada. ¿Ok? Eso es un poco el mensaje que les quiero dejar. ¿Qué me van a pedir si soy independiente? La cédula de identidad, siempre. Las últimas 2 declaraciones de impuestos. Mira, cuando eres independiente te empiezan a evaluar parecido a una empresa. Por eso que te piden las últimas 2 declaraciones de impuestos. Quieren ver que en los últimos 2 años hayas generado ingresos. ¿Te fijas cómo el perfil independiente, el que boletea, el profesional independiente, el banco lo empieza a mirar como una empresa también? Sí, porque ya no tiene tanta estabilidad, entonces dicen, ya, a ver, ¿cómo me aseguro que este señor tenga estabilidad? Quiero verle los últimos 2 años de declaraciones, quiero saber si ha ganado plata en los últimos 2 años. Por eso que te piden las últimas 2 declaraciones de impuestos. ¿Sí? También capturas de ahorro, últimas boletas, certificados CMF, título, lo mismo, ¿cierto? Ahí está, sueldo líquido variable. ¿Por qué pongo esto acá? Para que ustedes vean cómo los bancos piensan. Cuando tu sueldo es variable, el banco te lo castiga en un 70%. Por ejemplo, si tú dices, oye, yo boleteo, pero resulta que yo boleteando las últimas 12 boletas, en promedio he ganado 2 millones de pesos con las últimas 12 boletas. Ya, el banco te lo va a castigar. Te lo va a castigar y te va a decir, mira, en realidad tú ganas 1.400.000. O sea, tus 2 millones de pesos en forma de boleta
equivalen a que una persona que está contratada con liquidaciones de sueldo gane 1.400.000. Para efectos de los bancos, tus 2 millones son iguales al 1.400.000 de una persona dependiente. La persona dependiente, 1.400.000. Tú como independiente ganas 2, pero para efectos del banco ganas 1.400.000. ¿Sí? Te lo castigan, ¿no? En un 30%. ¿Sí? Las boletas, los sueldos variables, los arriendos y los retiros. ¿Qué son los arriendos? Si tú ya tienes propiedades y las tienes arrendadas, el banco también te lo va a castigar. Aquí también te lo puede castigar en un 30%, a veces son más exigentes, te lo castigan hasta en un 50%. O sea, si tu departamento lo tienes arrendado en 500 lucas, para efectos del banco es como que lo tuvieras arrendado en 250 o 300, por ahí, te lo castiga. ¿Sí? ¿Cuál es el razonamiento que está detrás de esto? Es que implica mayor riesgo, porque una liquidación de sueldo es estable, ¿sí? Y si te echan, te tienen que pagar una indemnización. Entonces, hay cierta estabilidad asociada a la liquidación de sueldo, pero el arriendo no, porque el arriendo depende del arrendatario. Y el banco ya iría a meterse a evaluar el perfil del arrendatario, no lo va a hacer. Entonces asume y dice, ese arrendatario puede que le paguen, no lo pague, yo no sé quién es ese señor que está viviendo en ese departamento, así que le castigo el valor del arriendo. ¿No es cierto? Lo mismo con los retiros de utilidades, también son ingresos más variables. ¿Ya? Entonces, mira, aquí hay un ejemplo súper sencillo, renta de 1.700.000, con la regla del 25%, puedo pagarte un dividendo de 425.000 UF. Eso significa que equivale a una propiedad del orden de 2.200 UF. ¿Ya? Si yo doy un pie de un 10%, daría 220 UF de pie, el banco me prestaría 1.980 UF, ¿no es cierto? Y eso me quedaría un dividendo estimado más o menos parecido al de la regla del 25%, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo podría acceder a ese crédito, ¿ok? Así que eso es. Vamos a compartir la planillita que les prometí para que veamos una última simulación y con esto entramos en las preguntas, ¿ok? Aquí vamos, les voy a compartir la pantalla número 2. Ustedes me confirman que se vea. Ahí se debería ver, ¿no es cierto? Y este es un típico análisis de rentabilidad donde, por ejemplo, vamos a simular aquí hagámoslo con tres departamentitos, por ejemplo, de 2.000 y tantas UFs cada uno, serían 6.197. Aquí está puesto cualquier nombre, no se fijen en eso, da lo mismo. Esto es, asumamos 2 dormitorios y un baño, por ejemplo, o un dormitorio y un baño, por los precios, hagámoslo un poquito más realista. Esto da lo mismo, si es solamente para que lo vean. ¿Sí? Pero más o menos estos serían los valores. 6.197 UF, ¿sí? ¿Qué pasa si damos un 10% de pie? Esto nos va a permitir ver cuánto tendríamos que pagar. 10% de pie serían 7 millones de pesos por cada uno. Como son tres los departamentos y le agrego además unos gastos operacionales, me daría un pie de 23 millones. ¿Ya? Si yo elimino estos dos, por ejemplo, veo que el pie sería equivalente a 1. Como le agrego un par más, aquí me dice cuánto sería el pie en total. Yo puedo simular con un 20% de pie. Ahí sé que tengo que tener 45 millones de pesos. Si quiero pagar un 30% de pie, me sube 68%. Si pago un 10% de pie, pago 22 millones, 23 millones por estos tres departamentos. ¿No es cierto? Hablamos del bono pie. ¿Se acuerdan que hablábamos del bono pie? El bono pie me podría permitir pagar menos pie. Incluso yo podría pagar el 5%. En ese caso tendría que poner 11 millones de pesos. Incluso dijimos que podríamos pagar 0 pie. Y ahí 0 pesos pagamos de pie. Pero nos vamos un poquito más acá abajo y vamos a ver qué pasaría en ese caso con el dividendo, ¿no es cierto? Mira cuánto me quedaría el dividendo promedio pagando 0 pie, 447.000 pesos. Como son tres, me quedaría 1.341.000 pesos el dividendo, ¿ya? Entonces, veamos si nos conviene o no con bono pie. Pues a ver, ponemos un 10% de pie. Ahora me bajó un poquito, mira, me bajó a 402. Mira, lo voy a poner aquí para que se vea. Pongámosle un 0 pie de nuevo, 447. Con 10% de pie, 402. Con un 20% de pie, 357. Con un 30% de pie, 313. ¿Se fijan? Entonces aquí uno puede empezar a jugar. Pues, y el valor del arriendo. El valor del arriendo, 380.000, serán 380.000 estos de acá, podrá ser un poquito más, un poquito menos, calculemos, pues a ver si yo me compro estos departamentos dando un 30% de pie, tendría que poner 70 palos. La gracia es que el dividendo me quedaría más bajito, por lo tanto el arriendo me cubre el dividendo, incluso me estaría dejando un flujito positivo, ¿ya?
pero tengo que agregarle los gastos de administración, tengo que asumir alguna vacancia estimada, supongámosla en un 5%, ¿no es cierto? Y con eso nos estarían quedando 700, 800 lucas al año, ¿ya? Eso dando un 30% de pie. Si nosotros bajamos ese pie a 20, ya nos queda un flujo negativo de 70 luquitas mensuales, ¿no es cierto? Con este valor de arriendo, estos son valores ficticios para este ejemplo. Si uno quiere hacerlo real, ¿qué es lo que tiene que hacer? Estudiar un proyecto en específico, estudiar el canon de arriendo de la zona, ¿cierto? Evaluar con valores reales y ya esto acercarlo a la realidad. Aquí estamos haciéndolo con valores ficticios para efectos de simulación. Si asumimos 380 lucas de arriendo, y un dividendo de 357, tendríamos que pagar 70.000 pesos todos los meses, ¿sí? Aquí está considerada la vacancia, ¿ya? Ojo que la vacancia no es algo que tú tengas que pagar, no es que venga el señor de la cobranza de la empresa vacancia a cobrarte, no, esto no es que se pague, la vacancia, ¿qué es lo que es? La cantidad de días que estarían sin arrendarse en promedio tus unidades, ¿ya? Entonces, si nosotros ponemos esto en cero, vamos a tener el cash flow real al momento de que los departamentos estén arrendados. Pero como nosotros somos inversionistas inteligentes, conservadores, que vamos a sacar los cálculos promedios, siempre vamos a decir, ok, vamos a asumir que todos los meses voy a estar con un cash flow negativo de 70 lucas. Porque claro, a lo mejor 11 de cada 12 meses voy a estar en este escenario, me están ocupados mis departamentos. Pero resulta que después, en el mes número 12, se me fue el arrendatario y se me fue a cero este. Por lo tanto, mejor hablemos de promedio y pongamos al tiro un 5% de vacancia aquí, ¿no es cierto? Y así asumimos al tiro que nos va a quedar un flujo negativo de 70.000 pesos en promedio. En promedio. Lo normal es que esto esté arrendado. Y si está arrendado, este va a ser el escenario, ¿sí? Pero en promedio, considerando que un arrendatario se me puede ir, puede que no se me vaya nunca. Y si no se me va nunca, maravilloso, porque voy a estar siempre en este escenario. Pero si después del año 3 se me fue y me demoré 3 meses en arrendarlo, bueno, hablemos en promedio de 70.000 pesos en negativo. No sé si se entiende, ¿no es cierto? Pero eso es así. Entonces aquí uno puede simular. Fíjense qué pasa acá. Me voy a ir directamente a los ROI. Mira, aquí ya nosotros tenemos los ROI. El ROI asociado a la ganancia de capital, al flujo de efectivo y a la amortización. ¿Se acuerdan de los tres ROI? Aquí no está el ingreso fantasma. Aquí no está el ROI relacionado a los beneficios tributarios. ¿Ya? ¿Por qué no está? Porque eso corre por un análisis totalmente separado. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su propia realidad tributaria. Cada persona tiene su cierto nivel de ingreso, cada persona tiene su propia estructura, cada persona tiene su propia malla societaria. Entonces, el análisis tributario siempre va por separado del análisis financiero. Por eso que nosotros en Propital tenemos un área completa que se llama Propital Tax, que hay un equipo que se encarga de los trámites de la recuperación de IVA, que se encarga de crear sociedades, de llevar la contabilidad, se encarga de todo eso, pero es un área completamente aparte. ¿Ok? Entonces aquí solamente nos vamos a basar en los números objetivos financieros, ¿cierto? Que son propios de la forma en que se hace la inversión. Fíjate que empieza a pasar con el ROI de la ganancia de capital. Mira, quiero que te fijes en este detalle. El ROI de la ganancia de capital, asumiendo un 20% de pie, esto es solo plusvalía, ¿ya? Miremos solo el de plusvalía primero. Un 20% de pie son 45 millones, ¿ok? Aquí estamos asumiendo que en 5 años vamos a tener una plusvalía de un 25%, ¿ya? ¿Es harto o poco? Veamos, pues, o sea, esto es un simulador, esto es un simulador. Aquí nosotros podemos decir, bueno, supongamos que es menos, un 15, seamos más conservadores, un 15% en 5 años, ¿ok? Bueno, si es un 15, nosotros tendríamos un ROI anualizado de un 14% anual, ¿ya? Esto es anualizado, anualizado. Todos los años tendríamos un 14% sobre nuestra inversión inicial, que fueron 45 millones, ¿no es cierto? Pero fíjense qué empieza a pasar cuando yo disminuyo la inversión. ¿Se acuerdan del ROI? ROI, retorno sobre la inversión. El mismo retorno, ¿sí? Pero ahora sobre una inversión menor. Ya no son 45, son 22. ¿Sí? ¿Por qué el mismo retorno? Porque la plusvalía no cambia. La plusvalía va a ser la misma, estamos viendo solo plusvalía. Lo que cambia es el flujo, lo que cambia es el arriendo, lo que cambia es el dividendo, perdón, ¿no es cierto? Entonces, ya nos vamos a meter en ese análisis. Primero veamos solo plusvalía. A la misma plusvalía, si yo reduzco el pie inicial, lo que va a pasar con el ROI es que aumenta. Fíjate cómo pasó del 13 al 26. Si yo bajara este aún más, lo bajo al 5, este ROI se me va al 46.
Y si yo me fuera al 1%, supongamos que solamente pagué gastos operacionales, ¿ya? Si solo pagué gastos operacionales, pongámoslo en el 1%, este ROI se dispara, ¿no es cierto? Pero fíjate que empezó a pasar con el ROI de flujo. Vámonos a esta hora. Mira el ROI de flujo. Se me fue a un menos 68%. ¿Por qué? Porque el dividendo me quedó mucho más alto. Y ahora tengo un flujo negativo de 3.900.000 en el año. ¿Te fijas? Ahora, si yo considero todos los ROI, tengo un 136%. Y si yo pongo un 20% de pie, en la suma, tengo un ROI menor. Pero ojo, mi decisión no puede estar condicionada exclusivamente al ROI, porque yo no saco nada con tener un ROI de un maravilloso 136% si no me voy a poder hacer cargo de estos casi 4 millones anuales que voy a tener que pagar de mi bolsillo. ¿No es cierto? Ahora, si pudiera yo hacerme cargo de esto, claro que me está conviniendo irme a un ROI de un 136%, pero tengo que hacerme cargo de esta variable. Ah, Francisco, pero es que yo no tengo problema porque yo lo voy a arrendar por Airbnb y le voy a sacar 600 lucas. Ok, 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 puede ser, y ahí nos vamos a un 260%, maravilloso, y saliste con un flujo positivo y pusiste dos palos de pie. Pusiste dos palos de pie, gastos operacionales, sacaste un flujo positivo de 3 millones al año y tuviste un ROI total de un 260%. Ok, pero tienes que arrendarlo por Airbnb, ¿cierto? Tiene que ser una zona donde haya demanda por Airbnb, tienes que estudiarlo muy bien, tienes que ser consciente además de que el Airbnb no es una cuota pareja de 600 lucas. Así como puedes tener meses de 600, puedes tener meses de cero y meses de 800. Entonces, empiezo a asumir más riesgo, empiezo a asumir más riesgo. Me tengo que poner en los escenarios. ¿Qué pasa si yo me decido por Airbnb, pero me como un mes donde tengo cero arriendo? Porque se cayó el sistema, cometí un error en el celular y mi propiedad no estuvo disponible y se me fue a cero. Voy a tener que pagar 1.328.000 pesos de dividendo ese mes. ¿Tengo el colchón para hacerlo? Puede que sí, puede que no, eso depende de cada uno. Por eso que cada realidad es distinta, por eso que cada toma de decisión es distinta, porque cada uno sabe hasta qué riesgo está dispuesto a asumir. Lo importante es que cuando uno tome la decisión, tenga toda esta película sobre la mesa, para que nada le pille de sorpresa. ¿Sí? Ese es el objetivo, ese es el objetivo. Eso es lo que nosotros hacemos en Propital. Nos juntamos con nuestros clientes y nos ponemos a simular todos los posibles escenarios. Y es el propio cliente el que dice, me quiero ir por este escenario. Estoy dispuesto a asumir este riesgo en beneficio de esta recompensa. Ya sé cómo voy a abordar estos escenarios críticos y ya sé lo feliz que voy a estar en estos escenarios positivos. De eso se trata. Así que eso es. Ahora sí, nos vamos directamente a las preguntas. Nos vamos directamente a las preguntas. Vamos a volver acá a la pantallita de la presentación para irnos directamente a las preguntas. Ahí estoy, espero que les haya gustado esta segunda clase. Ya nos queda una clasecita más de mañana. Con eso rematamos, con esa clasecita más nos rematamos y recuerden que después en el día 4 les vamos a presentar una oportunidad especialmente para los alumnos de este curso, ¿sí? Conseguimos condiciones especiales que no van a estar disponibles para nadie en ninguna parte, solo van a estar disponibles para ustedes, las personas que asistieron a este curso. Así que eso va a ser presentado para el día 4. Por supuesto que es 100% opcional, 100% opcional. Ayer les conté a todos los que estuvieron presentes cuál es nuestra estrategia empresa en relación a este curso y tal como lo percibieron las personas que estuvieron ayer, nuestra estrategia empresa es entregarles el mayor valor posible sin ningún tipo de compromiso y después que quede en ustedes tomar esa oportunidad con nosotros o no. ¿Ok? Así que eso es. Me voy directamente a las preguntas entonces. A ver, vamos a ir a las primeras que estaban por acá atrás. Si le dejo alguna pregunta sin responder, ustedes me avisan y volvemos a eso. ¿Hay créditos buenos y malos? Preguntan, entre los hipotecarios y los de consumo. Por ejemplo, si utilizo un crédito de consumo para una inversión, ¿qué implicancias tiene esa decisión en una futura evaluación para pedir un crédito hipotecario? En otras palabras, ¿es importante de qué tipo de crédito provenga el dinero que se utilice para invertir? Perfecto. Súper buena pregunta, Valentina. Efectivamente, cuando yo utilizo un crédito de consumo para hacer una inversión,
puede interpretarse como una deuda buena en la medida que esa inversión me permita pagar la cuota de ese crédito y no me perjudique, ¿no es cierto? Pero claro, o sea, el concepto de deuda buena, deuda mala, tiene que ver con que si yo estoy usando un crédito para comprarme un activo o para comprarme un pasivo. Si yo me compro un pasivo con la deuda, es decir, un gasto, un lujo, un gustito, eso es deuda mala. Pero si yo ocupo ese capital para invertirlo, eso es deuda buena, ¿ya? Eso es el punto uno. Punto dos, si influye o no influye en cuanto a tu evaluación de riesgo el día de mañana, sí, porque el banco para evaluar si te da un crédito hipotecario va a evaluar si es que tienes también créditos de consumo. Entre más deuda tengas, más riesgoso te empiezas a poner para el banco, ¿ok? Ahora, el banco por lo general mete en dos sacos distintos lo que es crédito de consumo y lo que es crédito hipotecario. ¿Se acuerdan que yo les hablé de la regla del 25%? Ya, esa regla también es válida para los créditos de consumo, pero en sacos aparte. O sea, si tú ganas 2 millones de pesos, el banco te va a permitir pagar 500 lucas en cuotas de crédito hipotecario y te va a permitir pagar otras 500 lucas en cuotas de crédito de consumo. O sea, en total te va a dejar pagar 1 millón de pesos en cuotas. 500 para el hipotecario, 500 para el consumo. ¿Ya? Eso súper a grandes rasgos. No es cuadrado, como les dije, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, depende del perfil, pero a grandes rasgos es eso. Matías dice de los 15 por recuperación de IVA sobre una inversión. ¿No debería restar al tiro los 15 el impuesto a la renta? De forma que si no pago ese impuesto, mi ROI quedaría 15. A ver si te entiendo la pregunta, Matías. Tú dices, por el hecho de que te llegan 15 millones a tu bolsillo, ¿eso implica que tu impuesto a la renta va a ser superior? Si eso es lo que estás pensando, no es así. Y de hecho, afortunadamente no es así, porque esos 15 millones que vuelven a tu bolsillo por efecto de la recuperación de IVA no son una utilidad, no es una renta, no es una renta, porque esto es un beneficio tributario, es la recuperación de un IVA que tú pagaste, ¿ok? Por tanto, no es una renta. En tu global complementario, en tu base imponible a fin de año, no se suman esos 15 millones. O sea, esos 15 millones que vuelven a tu bolsillo son 15 millones libres de impuestos, pagan cero impuestos. ¿Sí? Porque no es renta, no es renta, no es una utilidad, no es una ganancia que tú generaste, ¿ok? Es un IVA que simplemente lo recuperas de manera anticipada, es un beneficio tributario en relación a la recuperación de IVA. Así que es así, eso funciona así. Así que ni siquiera hay que considerarlo. Si es mi primera compra, ¿puedo optar a la evolución de IVA? Sí, ayer comenté ese tema, se puede hacer, pero hay que tomar mayores consideraciones porque en las personas naturales, esto fue una modificación que se hizo a la ley hace muy poquito, en las personas naturales solamente es posible aplicar este beneficio tributario a partir de la tercera unidad en adelante, porque las dos primeras, de FL2, no aplican para ese beneficio. ¿Eso quiere decir de que la primera unidad, si me la compro como persona natural, no voy a poder aplicar IVA? No necesariamente, porque hay formas de hacerlo. Esa condición no aplica para las empresas. Por lo tanto, si tú te compras esa primera unidad y aplicas esta evolución de IVA como una empresa, sí lo podría hacer, pero no es tan simple. Por eso que yo les decía, ese tema tributario es de análisis persona por persona. Nosotros tenemos un área y es bueno de que cuando vayas a tomar esa decisión de inversión, pases por ese análisis tributario también para que se pueda estudiar tu caso en particular. ¿Ok? Eso es. Cristian pregunta, ¿la devolución del IVA y la presión acelerada es solo para personas jurídicas? Y si es así, entonces conviene crear una persona jurídica. Cristian, persona jurídica o persona natural con giro. Requiere que tú tengas una contabilidad completa. Así que sí. Y respecto a la segunda pregunta que dice, ¿conviene crear una persona jurídica para venderse a la inversión inmobiliaria? Depende. Depende de tu situación tributaria particular. Porque, por ejemplo, ¿cuál es la ventaja de tener propiedades como persona natural? Por ejemplo, las dos primeras no pagan impuesto a la renta, porque las dos primeras tienen un beneficio tributario que se llama DFL2, Decreto de Fuerza de Ley 2, DFL2. El DFL2 lo que dice es que esas dos primeras propiedades, todos los que tú recibas por arriendo de esas propiedades, no pagan impuestos. Entonces uno podría decir, entonces me compro dos propiedades como persona natural y de la tercera propiedad en adelante me la compro como empresa. Puede ser una simplificación, pero empiezan a influir otras variables más también, como por ejemplo, en cuál tramo del global complementario estás, ¿no es cierto? Y otros.
¿Se podría tomar un fines generales para apalancarse? Sí, Enrique, lo comenté en la presentación, pero hay que hacer ese tipo de operaciones con mucho cálculo porque tienes que pensar que vas a tener que hacerte cargo no solamente de la deuda hipotecaria, sino que también de la cuota del crédito de consumo. Jonathan dice, si compro tres con multicrédito, solo me devolverían el IVA de un departamento. En simplificación, sí, porque las dos primeras serían de FL2 y la tercera sí la podrías hacer. A menos que hagas la jugada, como te decía, de llevarte las tres a una empresa y ahí sí lo podrías hacer con las tres. ¿Ok? Eso es. En la planilla del simulador dice, Francisco ingresó en septiembre del año pasado a trabajar y hoy me percaté que no se han pagado las cotizaciones de los meses. ¿Podría optar a crédito con otros bancos que no sea el mío? ¿Habrá mutuarios que me apoyen? Complicado, Darwin. Complicado cuando no hay pago de cotizaciones. Súper complicado, súper complicado. O sea, el banco, como les decía durante la presentación, va a contrastar el ingreso que viene de la liquidación con las cotizaciones. Entonces, cuando eso no cuadra, el banco te lo rechaza. ¿Sí? O sea, se puede hacer el intento, Darwin, pero no es bueno. No es bueno cuando estás en congruencia. ¿Ok? Simulador de inversiones, ¿consideras el pago de contribuciones? Sí, se considera, Cristian, pero lo puedes meter en el mismo porcentaje de vacancia, por ejemplo. Nosotros lo ponemos ahí, si quieres tú puedes separar esa celda o para verlo por separado, pero en realidad sale más a cuenta simplemente asumir un 5% o un 10%, por ejemplo, y así tú pones en ese ítem todo lo que sea otros gastos. Le puedes cambiar incluso el nombre a eso y le puedes poner otros gastos. Y ahí metes vacancia, contribuciones, morosidades, gastos imprevistos y asumes un porcentaje que puede ser un 6%, un 8%, un 10%, por ejemplo. Depende de qué tan conservador quiera ser. Claudio dice, ¿es posible crear una empresa para una compra de un primer departamento? Sí, para la recuperación de IVA sí, eso es lo que explicaba, ¿no es cierto? Si te vuelven 15 millones al comprar, utilicé mi capacidad de endeudamiento como solicito otro crédito, pero al comprar utilicé mi capacidad de... ya. Renato dice, si te devuelven 15 millones, pero al comprar utilicé mi capacidad de endeudamiento, ¿cómo solicito otro crédito? Claro, o sea, un poco lo que infiero de ahí, Renato, que tú dices, recupero el IVA y con la recuperación del IVA lo doy de pie para otra propiedad y me compro otra propiedad. Sí, de hecho mucha gente lo hace, pero tienes que, por ejemplo, haber pedido tu primer crédito en una mutuaria, cosa que cuando después vayas a comprarte la segunda propiedad, saques el crédito con un banco. Y como el banco no puede ver la deuda de la mutuaria aún, ¿no es cierto? Ahí podrías hacerlo. La otra forma es que simplemente te quede todavía capacidad de endeudamiento, porque a lo mejor con la compra del primer departamento todavía te quedó espacio para comprarte un segundo departamento. Acuérdate de la regla del 25%. ¿Ok? ¿Cómo se pasa en una expresa? Dice Francisco Nostroza. Ese es un trámite súper sencillo de los abogados que básicamente se puede hacer de dos formas. O tú le vendes el departamento a una empresa o se lo aportas a una empresa. ¿Sí? Pero ese es un trámite bien, bien sencillo de los abogados. La verdad que no tiene ningún tipo de complejidad. Si compré un departamento y quedé sin capacidad de crédito, ¿puedo volver a pedir otro crédito hipotecario si tengo el primero en arriendo? No es tan sencillo, Nicolás, porque acuérdate que el arriendo el banco te lo va a castigar, te lo va a castigar. Entonces, si tú, no es como que uno diga, como este departamento ya lo tengo arrendado y se está pagando el crédito solo, entonces me vuelven a pedir otro crédito, no. No, porque el cálculo es siempre en relación al 25% de tu ingreso total líquido demostrable. Tu ingreso total líquido demostrable aumenta cuando tienes un departamento arrendado, sí, pero aumenta no mucho. Porque si yo ganaba 1 millón y tengo un departamento arrendado en 500 lucas, ahora gano 1.500.000, pero el 500 me lo van a castigar. Entonces en realidad gano como 300 más nomás. Entonces ahora gano 1.300.000. Y un 25%, 1.300.000, no te va a dar para un segundo dividendo. ¿Cachai? Entonces ahí tenéis que ir haciendo ese cálculo. Y por eso es que uno finalmente cuando se mete en esta fiesta, lo que intenta hacer es ir aumentando sus ingresos para ir optando a más crédito. Porque a mayor crédito tú tienes, más inversiones inmobiliarias puedes hacer, más apalancamiento, más ROI y así. ¿Sí? Eso es. ¿El proceso de evolución de impuesto influye al ser conmutuaria? No, no influye. No influye. Para efecto de la devolución de IVA no tiene que ver cómo lo financiaste. Solamente tiene que ver con el precio del departamento y con los requisitos que pide el Servicio de Impuesto Interno para poder hacerlo.
¿ok? ¿Los créditos universitarios influyen, Catalina? Sí, sí influyen, pero como te decía, el banco toma tu deuda hipotecaria en un saco y tus otras deudas en otro saco. Y te va a permitir pagar un 25 hasta un 30% en cada uno de los dos sacos. ¿Ok? Eso es. Así que eso, bueno, ya llegamos al final de esta presentación. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Mañana vamos a continuar con la clase número 3 y recuerden que después de la clase número 3, en la clase número 4, vamos a lanzar un proyecto inmobiliario con condiciones especiales exclusivamente para ustedes, los alumnos de este curso. Así que imperdible la clase de mañana. Vamos a rematar con los últimos secretitos, con los últimos análisis. Nos vamos a meter más en profundidad también a este simulador para que podamos ver todas las variables. Y terminamos el día 4, ¿no es cierto?, con el lanzamiento del proyecto. Así que espero que les haya gustado, que les haya servido y nos veremos mañana. Que estén súper y que tengan buena noche. Nos vemos. Chao, chao.